El ministro de Transportes de Malasia se mostró esperanzado de que en los próximos días se puedan producir avances positivos en la búsqueda del avión desaparecido el pasado 8 de marzo. En otra parte del mundo, mientras que los residentes de Argentina fueron evacuados por alerta de fuertes lluvias. Esto y más en nuestro segmento internacional. El optimismo responde a los hallazgos producidos el pasado fin de semana, cuando un buque chino y otro australiano detectaron señales de frecuencia que podrían corresponder a los pulsos de las dos cajas negras del Boeing 777 para facilitar su localización. Si se confirma el hallazgo, se trataría de un golpe de suerte, justo cuando la operación de búsqueda más compleja y cara de la historia estaba a punto de hacerse todavía más difícil, ya que las baterías de la caja negra que permiten emitir la señal de localización duran alrededor de un mes, un plazo que se ha cumplido. Encontrar las cajas negras es vital para descubrir qué sucedió con el vuelo, que se esfumó de los radares 40 minutos después de despegar de Kuala Lumpur con rumbo a Pekín con 239 personas a bordo, mientras que los familiares de los pasajeros realizaron una vigilia con velas en Pekín para conmemorar el primer mes de la desaparición de la aeronave, marcando el momento exacto que el vuelo despegó el sábado 8 de marzo del 2014. Más de 1000 residentes fueron evacuados, se suspendieron las clases y se dio asueto a trabajadores públicos por las lluvias, que empezaron a azotar la Patagonia argentina esta madrugada. Centros comerciales de la provincia también cerraron sus puertas. De igual manera, en Catamarca y Santiago del Estero, unos 700 residentes fueron llevados a zonas seguras después de desbordarse ríos y arroyos. Con el 94% de las mesas de votación escrutadas, Luis Guillermo Solís logró el 77,8% frente al 22,1% de su contrincante, el oficialista Johnny Araya, del Partido Nacional de Liberación. Araya reconoció su derrota y felicitó al presidente electo. El Partido Nacional de Liberación pierde la presidencia después de 8 años en el poder. Por una Guatemala en paz, Fátima Muñoz. Hoy es lunes y vamos a darle la bienvenida al analista de mercados, Alberto de Aragón. Adelante. En una declaración estudiada y cuidadosamente leída para protegerse de las aristas legales en los Estados Unidos, el expresidente Alfonso Portillo se declaró culpable del delito de conspiración para el lavado de dinero, reconociendo haber recibido un total de 2.5 millones de dólares, poniendo en aprietos al gobierno de Taiwán y en la picota a 3 expresidentes centroamericanos. El acuerdo alcanzado entre los defensores de Portillo y el fiscal federal Bajara y la probabilidad de que el juez Patterson, que dictara sentencia el 23 de junio, lo respete, la sentencia no podría excederse de 6 años, ni ser menos de 4. De haberse celebrado un juicio y ser declarado culpable, la pena máxima hubieran sido 20 años. La condena puede estar entre 41 y mínimo y 71 meses máximo. De acuerdo a su abogado, el expresidente lleva 38 meses detenido, lo que implica que, de ser condenado con la pena mínima acordada, podría ser deportado a Guatemala a cumplir con el resto, que pueden ser 3 meses o 3 años, salvo que otro país lo reclame. Más, sino que los Estados Unidos no pudieron probarle otros cargos, pareciera difícil que suceda. Las acusaciones iniciales giraban de lavado de dinero de 72 millones de dólares, nada pudo probarse. Contrario a que la CICIG valore el reconocimiento de culpa o que el Ministerio Público diga que la condena fue un triunfo de la justicia, hay un laberinto judicial con dudas y lagunas que permitió que los tribunales de justicia lo absolvieran de otros cargos como el peculado de 120 millones de quetzales en el Ministerio de la Defensa, y así propiciar una apresurada extradición, confiando que las autoridades de Estados Unidos podrían encontrar otras causales para una condena como aconteció al final, salvo que se esperaba un castigo más drástico. Se pensaría que la ley de extinción de dominio no le es aplicable porque no fue condenado en Guatemala. El expresidente Portillo acortó el camino por la vía más benigna y el delito menos relevante. No se le pudo probar más que lo que él confesó. Al final fue beneficiado con la extradición, con el cumplimiento de lo que le resta de condena, más el pago de una multa de 5 millones o equivalente al monto o el doble, según dicta el juez, de 2.5 millones.
se extingue el delito y puede ejercer su vida pública, incluso participar en política. Hay quienes aseguran que su participación podría modificar el actual escenario de las elecciones generales de 2015. Lo sabremos muy en breve. Para algunos es una fiesta, para otros es una gran preocupación el regreso de Portillo. Muy buenas noches, soy Alberto Aragón, agradeciendo su hospitalidad y dejándolo una vez más, como siempre, en una excelente compañía. Gracias. Y en más de justicia, hoy se trasladó a Arnulfo Cabrera Franco a la Fuerza Aérea Guatemalteca. Bajó de la aeronave después de realizar los procedimientos legales para su entrega y fue trasladado a la capital por su peligrosidad. Cabrera Franco fue capturado en San Pedro Carchá de Cobán, Alta Verapaz. Según informe de las autoridades de gobernación, se le presume miembro de la estructura criminal Los Zetas y es conocido como el Lacandón. Además, se le atribuye la responsabilidad de ser el segundo al mando de esta estructura. El juzgado de mayor riesgo giró orden de captura en su contra por los delitos de asociación ilícita, asociación ilegal de gente armada y conspiración de delitos relacionados con el narcotráfico. Trasladaba la droga de Guatemala hacia México y tenía como centro de operaciones el Ixcán Quiché. Las fuerzas policiales esperaban una orden de captura para allanar la vivienda de Cabrera Franco. El Ministerio de Gobernación amplía los detalles de su captura. Bueno, ahí entran desde lo que es asociación ilícita, el tema de asociación, formar parte de grupos de crimen organizado, trasiego ilegal de drogas y por supuesto la estructura también ha estado involucrada en acciones, en agresiones y vinculada también a temas de homicidios en el área. Y hoy arrancó el juicio contra Rafael Ovalle Caal, acusado por violar a su hijastra entre el 2011 y el 2012 cuando la pequeña tenía 10 años. Rafael Ovalle Caal, de 50 años, se sentó hoy en el banquillo de los acusados, en la apertura del juicio en su contra, sindicado por el Ministerio Público de violar a su hijastra cuando tenía 10 años, crimen cometido entre el 2011 y 2012. La Fiscalía especificó que la primera vez la pequeña fue sacada por la noche en brazos por Ovalle Caal para cometer el crimen. El ente investigador estableció que la pequeña cayó el ultraje, debido a que su padrastro la amenazó de asesinar a su madre. La denuncia llegó a los tribunales de justicia ya que la madre de la menor encontró al procesado mientras abusaba de su hija. El Tribunal Tercero de Instancia Penal continuará el juicio la próxima semana para que se presenten las pruebas. Por su parte, Ovalle también es procesado en el juzgado de femicidio por violencia contra la mujer por golpear a su expareja y madre de la niña. El acusado insiste en su inocencia. La señora dice que yo hice todo eso, pero es falso. Porque lo que me quitaron es que yo tenía violencia contra la mujer. Sí, entonces, que Dios sea el que haga las cosas, solo eso. Ovalle Caal mantuvo silencio sobre la acusación de violación. Durante el debate oral y público, la Fiscalía presentará 17 pruebas documentales, 2 peritajes por parte del INASIF, donde demuestra que la niña fue lastimada en sus partes íntimas. El juicio continúa el próximo 15 de abril. Por Una Guatemala en Paz, Verónica Orantes y Marvin Pérez. Y los abogados de la defensa de Waldini Villatoro y Ángel Alquijay, acusados de la masacre cometida en la comisaría de Salcajá, Quetzaltenango, solicitan al juez se haga efectivo el traslado de sus clientes a otro centro carcelario. El señor juez ya ordenó el traslado de los primeros 2 procesados, siendo ellos Edgar Waldini Herrera Villatoro y Ángel Alberto Alquijay Jolón. El señor juez se ordenó el traslado inmediato de la primera persona hacia la zona 18 y de la segunda persona al centro preventivo de Pavoncito. Tenemos conocimiento que el sistema penitenciario se opuso a dicho traslado y manda un informe opinando de que estas personas, por ser de alta peligrosidad, no merecen ser trasladados. Es decir, negaron y desobedecieron la orden del juez competente para dicho traslado. El día de hoy, pues tal y como el señor juez lo prometió en aquella audiencia, vamos a reiterar el traslado de mi patrocinado Eduardo Francisco Villatoro Cano y de otro procesado más dentro del mismo proceso. Y en la continuación del juicio contra el médico Leonel Fernando Fonsea, acusado por el Ministerio Público por lesiones culposas, es señalado de realizar una mala práctica quirúrgica a Evelyn Judith Corado, que la dejó casi sin movilidad en su brazo izquierdo. Hoy declaró ante el Tribunal 11º Penal y como testigo clave se presentó el esposo de la víctima, Stefan Nilsson, que relató
contestando las preguntas de la Fiscalía, que Corado ha pasado 6 años con dolor de brazo y que la operación que se practicó en enero del 2008 fue la que la incapacitó. Además, resaltó que debido al dolor debe de tomar pastillas o inyecciones, las que no le permiten trabajar. Nilsson especificó que al único médico que visitó a su esposa desde entonces fue a Fonsea. El juicio continúa. Hacemos pausa publicitaria, pero al volver, locales provisionales en el parqueo de la terminal están preparados para abrir sus puertas. Y Mazatenango celebra medio siglo de la consagración de la imagen de Jesús Nazareno de las Misericordias. Tenemos imágenes al regresar.